Le damos la bienvenida. Somos vida. Somos la iglesia. Vamos entonces a continuar, vamos a leer, vamos a escribir los tips, algunos tips que tenemos entonces para la enseñanza. Entonces vamos a comenzar por Joana, dame el tips más importante. ¿El tip más importante? El más importante para ti. Preparar el tema con tiempo. Preparar el tema con tiempo. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, preparar el tema. O sea, no improvisar, ¿verdad? Listo, muy bien. Diego, otro. Oración. Muy bien. Señor. La oración por el grupo, por el tema, ¿cierto? Muy bien. Ok. Milet, otro. La enseñanza puntual, o sea, la base de la enseñanza, que sea puntualmente. Ok. Entonces, ¿puntual o sencilla? No, como el corazón de mensaje, como dar el corazón de mensaje, ¿sí? Y que sea claro lo que se quiere enseñar. Sí. Puntualmente, sí. En cuanto a la enseñanza como tal, y que sea el Espíritu Santo quien nos muestre la No, enseñanza. un tip. Bueno. Un tip. Uno nomás. Bueno. Enseñar de manera sencilla y puntual. Listo, muy bien. Entonces, que la enseñanza sea sencilla y puntual, ¿verdad? Listo. Muy bien. Marcela. Bueno, que a pesar de que se puedan dar muchas enseñanzas del tema, enfocarnos en el propósito de la palabra, el propósito que trae a través del Espíritu Santo esa palabra. Muy bien. Entonces, identificar el propósito del autor, ¿no? Muy bien. Aura. Contener el hablar, o sea, no hablar siempre nosotros, sino dejar que las demás personas participen. Ok, entonces, permitir Que las demás personas también participen. que los asistentes hablen, ¿no? Bueno, de otra manera es que el que menos hable seamos nosotros, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Otro tips, Leonardo. Trabajar en grupo. Trabajar en O grupo. sea, pues, vamos a dar la palabra, estar de acuerdo todos para dar un Ok, entonces el equipo que está enseñando, el equipo de personas que están enseñando, que vayan con la enseñanza preparada juntos. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, como lo resumiste, está muy bien. Trabajar en grupo. Sí, señor. Entonces, trabajar en grupo y Lynn corrige o puntualiza más de un mismo sentido. Muy bien. Mayerly, otro. Señora. Puntualidad para los grupos, muy bien. Misma hora, mismo día, mismo lugar, ¿no? Eso es importante, ¿verdad? Bueno, ¿faltará alguno?
¿Cuál? Steven. Las preguntas, es importante las preguntas, Hacer las preguntas, pero pues, preguntas que ayuden a edificar. ¿Y debería llevarlas preparadas? sí. Muy bien. Entonces, realizar preguntas que edifiquen, ¿no? Que edifiquen al grupo y que alimenten el tema, ¿no? Que nutran el tema, ¿verdad? O sea, que el tema lo hagan más rico el tema. ¿Listo? ¿Faltará alguna más? ¿Cuál? El tacto. El tacto, ¿no? Entonces medir como el nivel de conocimiento de las personas, ¿no? Bueno, eso es una manera de decirlo, ¿no? Porque pues ¿cómo vamos a medir el nivel de conocimiento de alguien, ¿no? Pero pues tener en cuenta si una persona está recién llegada al que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Tener ese tacto de cómo entregar el alimento, ¿no? No es lo mismo alimentar a un bebé que alimentar a un señor de 30 años. Es diferente, ¿no? Ok, ¿cuál otro? Que el centro de la enseñanza sea el Señor Jesús. Que el centro de la enseñanza sea el Señor Jesús. Bien. Entonces una enseñanza cristocéntrica. Muy bien, ¿qué más? Pero debemos tener paciencia. Ser pacientes con las personas, ¿no? Uno suele querer que la gente reciba el mensaje y ya mañana esté, mejor dicho, fundando iglesias. Y nosotros debemos ser pacientes, ¿no? Así como nosotros hemos recibido de gracia, ¿no? Muy bien. Entonces, paciencia para el aprendizaje. Muy bien. Humildad al enseñar. No llegar a descrestar a los asistentes, ¿no? Por eso una de las reglas importantes es que yo sea el que menos hable. O sea, yo hablo es para orientar a las personas hacia la enseñanza, porque eso les va a ayudar a que ellos descubran que la Biblia es un tesoro, que si ellos cavan van a poder encontrar, ¿no? Entre más hable yo, menos van a tener ellos oportunidad de encontrar la enseñanza. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo acá. Bien por esos tips. Ahora sí vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo número 1 al versículo número 10. Hace 8 días habíamos hecho el ejercicio con Lucas capítulo número 8, ¿no? En donde hablamos cuando Jesús estaba durmiendo en la barca y se levantó una tempestad. Hoy vamos a trabajar con el otro texto. Este lo trajo Aura. Muy bien, entonces Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Voy a escribirlo acá. Leamos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar en un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, bueno,
Aura, ¿cuál es la enseñanza? Que nosotros debemos dejar el viejo hombre para recibir la salvación. Pues eso es la enseñanza que yo saqué. Ok. Dejar el viejo hombre. ¿Para qué? Para recibir la salvación. Muy bien. ¿Alguien trabajó el texto en la casa? Trabajar, leer. Hacer el ejercicio, sacar la enseñanza. Este Pues, mismo o de cada Lo uno. hemos hecho así. Se había hecho aquí, pero sin embargo, por ejemplo, yo le vi énfasis porque vi que, o sea, como lo que se dijo, no se trataba de que estuviera bien o mal, sino que aprendiéramos. Entonces yo lo hice en la casa, pero únicamente me enfoqué en el versículo principal, que no confirma, o sea, no va pues con lo que desarrollamos en clase. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, ya le vi otra situación. La situación que le vi, ¿puedo nombrarla? Claro. Ok, el versículo fue el 10, Sí. que dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el trozo de la palabra está hablando de que iba, todos critican a Jesús, pero porque Él va a ir allá si Él es un pecador, si Él es un, sí, lo que sea, que muestra la palabra. Pero es que Jesús vino fue, perdón, a llevar la palabra a esas personas. ¿Sí? Entonces ese versículo es clave porque dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. ¿Sí? Entonces, en nuestra vida de fe, hoy analizándolo, yo decía, claro, nosotros vamos a abrir grupos. ¿De qué nos sirve abrir grupos a personas que ya conocen del Evangelio? O un ejemplo, entre nosotros mismos, cuando realmente tenemos que buscar es a los pecadores, a los que necesitan esa salvación. Sí. ¿Sí? Entonces lo enfoqué en ese orden de ideas. ¿Sí? Jesús está, a él lo critican es porque dicen, pero es que ¿cómo se irá a predicarle allá a un pecador? Sí. A lo peor, mejor dicho, ¿cierto? Pero Jesús vino fue a eso, a eso fue que lo envió el Padre. Entonces, en el caso de nosotros, cuando yo hice el análisis hoy, yo decía, claro, nos está mostrando la palabra que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si nosotros estamos imitando a Jesús, ¿de qué nos sirve abrir grupos entre nosotros? Cuando tenemos que hacerlos para llevar las palabras de salvación a los que están perdidos. Es que la palabra la menciona ahí, los perdidos. ¿Sí? Toda la gente que está aquí, los que no se congregan, los que no conocen del Señor, es gente que está perdida, pero tienen la esperanza en que nosotros podamos llevarse. O sea, Bueno, tenemos muy bien. la idea. ¿Y cómo sintetizamos la enseñanza entonces? Pues la enseñanza es que nosotros, la enseñanza es que nosotros debemos llevar las buenas nuevas a los que están perdidos. Esa es la enseñanza. O llevar las buenas nuevas. Muchas gracias. Llevar las buenas nuevas a los perdidos. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué otra cosa encontraron? Yo, pastor, encontré fue que Zaqueo escuchó a Jesús. Él mismo aceptó que era pecador, quería el perdón. Lo buscó. Que la mayoría que tenemos que nosotros es que vengan a nosotros. Cambio Zaqueo, pues lo escuchó y fue. Aquí, la enseñanza es que creer como Zaqueo y pues buscó a Jesús. Creer. ¿Qué sería creer en Jesús? Creer en Jesús. Buscar a Jesús y creer en Él. Mencionaste que Jesús que Zaqueo había Escuchado a Jesús. escuchado a Jesús, ¿no? Lo escuchó y entonces fue... Entonces él dijo, pues, lo que
entonces él fue, lo usó para ver la salvación. Creyó en que podía ser salvo. Y Saqueo pues lo buscó y se subió hasta el árbol. Y se subió, porque ha llegado. Pero ahí en el texto dice que lo escuchó. Pues allí había un hombre rico que era de Jesús, iba atravesando, iba pasando. Pues ya al ver el tumulto de la gente y al escuchar a la gente, allá Jesús salva pecados, hoy. Me imagino la película, pues él también, yo quiero esa salvación, puedo buscar. Ah, pero entonces, ¿qué era lo que él quería? Salvarse, arrepentirse para alcanzar la salvación. ¿Él quería arrepentirse? Ese ejercicio que estamos haciendo con Diego está excelente. Diego está diciendo que él quería arrepentirse, que él había escuchado a Jesús, que él quería alcanzar la salvación. Ahí muestran que Saqueo estaba buscando todo eso. Procuraba ver quién era Jesús. Eso es todo lo que habla de Saqueo. Él procuraba ver quién era Jesús. Ya. ¿Sí? Era como observador, como chisme. Claro, lo que sí vemos es que dice, habiendo entrado Jesús en Jerusalén, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea que este hombre quería verlo, le llamaba la atención y quería verlo, pero por su baja estatura no podía. Ya, hasta ahí sabemos que él quería. No podemos decir que él estaba buscando la salvación porque no lo dice el texto. No podemos decir que había oído a Jesús porque no lo dice el texto. Podríamos concluirlo, pero tendríamos que tener elementos para concluirlo, ¿verdad? Bueno, pero muy bien, él busca a Jesús y luego cree en él. ¿Sí? Eso sí. Bueno, muy bien. Perdón, pastor, pero si hay algo de arrepentimiento, porque en el versículo 8 dice de que si él cobró algo de más, que él lo devuelve 4 veces más. O sea, pero ¿hasta cuándo hubo el arrepentimiento? O sea, ahí, obviamente, cuando ya creyó en él. ¿Hasta cuándo hubo el arrepentimiento? Cuando ya lo conoció, cuando lo tuvo en la casa. Hasta que lo recibió. Exacto, hasta que lo. Pero era al principio que era lo que todo lo que quería. Él quería verlo. Solamente verlo. ¿Sí? Algo le causó el interés. La multitud, la bulla, lo que haya sido. Pero algo le causó el interés. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Qué más viene? ¿Alguien más? Raúl. Bueno, yo como tal. Anímense. No piensen en, ay, qué tal que me equivoque. No, anímense porque ahí es donde vamos a aprender. Yo como tal del fragmento, pues ahorita me creo porque la verdad no, solo lo veo. Pero lo que veo es que, o anoté como un fragmento y es Jesús es salvación a los pecadores. Eso sería como tal el tema que daría para eso. Ok. Jesús es salvación a los pecadores. ¿Y qué elementos tomaste para poder concluir esa escena? Bueno, primero, pues el base como tal, pues es el 9, que dice que ha venido la salvación, hablando de Jesús. El 10, que dice que pues porque se habían perdido, justamente pues eso muestra que el perdido pues es el pecado, ¿no? Y también, pues para complementar como la enseñanza, pues mostraría como tal lo que dice el 7, que pues justamente las personas veían o murmuraban acerca de que Jesús había ido a visitar al pecado. Entonces pues esos 3 fragmentos como que serían las bases y pues mostrando que el pecador que se salva pues es el que busca al Señor, pues mostrando justamente lo que hizo Saqueo. Y bueno, entonces está muy bien. El pecador que busca al Señor es el que se salva.
Pero hay algo que te permita, digamos, entender que hay pecadores que no lo buscan y no fueron salvos, ahí en ese texto. Pues por eso tomaba el 7, cuando pues justamente murmuran sobre Jesús y que Jesús les responde a ellos, ¿no? Pues dando a entender que justamente él fue a esos pecadores que lo buscaban. Súper, ok, muy bien, listo, bien. ¿Alguien más? Joana. No, o sea, yo hace 8 días Sí. vimos también, o sea, nos pasamos más en el 9 y en el 10 por lo que está diciendo Raúl, ¿sí? Sí. Pero yo escuché esta semana en una emisora, tomaron referencia al 5 cuando Jesús llega a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Estaban haciendo referencia, era que Jesús escogió ya a la persona lo que él quería hacer. Él le dio la orden: Zaqueo, baje porque vamos a tu casa, voy a morar. Jesús ya tenía escogido a Zaqueo, ¿sí? Entonces lo tomaron fue como referencia al tema de escogidos. Ya tenías como escogido a Zaqueo en ese momento Jesús. O sea, ya lo tenía Zaqueo. No, pues Jesús en ese momento le dice: baje porque es necesario que more yo en tu casa. Ya Jesús tenía a Zaqueo como escogido, digo yo. En ese momento tomaron el versículo, fue como resaltando que Jesús escoge también a las personas. ¿Y cómo miramos que, bueno, que él lo escogió? Sí. Dijo: voy a posar en tu casa, exacto. no le dijo al de al lado, sino a él. ¿Sí? Bueno, pero ese escogido será de que él entró a Jerusalén y dijo: bueno, ya sé que voy a escoger esa casa. No. Ah, ¿qué fue lo que hizo que Zaqueo que Jesús le dijera a Zaqueo eso? ¿Qué fue lo que hizo que lo empujara? Lo que tenía por poder verlo. La intención de conocerlo. Porque, ¿qué hizo Zaqueo? Subió a Subió a la ¿Y por qué subió? Porque Porque los chiquitos no podían. O sea, si él hubiera dicho: ah, bueno, pues en otra será que hubiera hecho. Es como si hubiera llamado la atención del ¿Y cómo Señor. Jesús sabe el nombre de Zaqueo? Porque él cree también. Obviamente, ¿no? ¿Cómo que hizo? Obviamente él cree porque, ¿cómo sabe? ¿No? Ah, que Zaqueo se asombre porque sabe. Porque sabe. Bueno, sí, claro. Si a uno pasa un desconocido y le dice por el nombre, pues uno, wow. Bueno, listo. Pastor, también cuando él le dice, porque él le dice, él se sube con la intención de que no lo puede ver, ¿cierto? Sí. Ok, cuando él se sube al árbol que lo quiere ver, y ya Jesús lo ve y lo llama por su nombre, ¿sí? Si lo vamos a poner a la práctica, significa, porque pues uno le ve ya mismo, ya va saliendo. En mi concepto también esta es: el que quiera, pídame y ahí estoy. Porque eso está haciendo Zaqueo. Zaqueo está diciendo: yo quiero a Jesús, ¿dónde está Jesús? Lo quiero ver, se sube. Y cuando se sube, si lo ve listo, Jesús dice: listo, que me quiera, allá estoy. Voy a ir inclusive a su casa. Entonces en nuestra vida de fe pasa lo mismo, ¿no? Porque si nosotros queremos que Jesús que habite en nosotros, ¿cierto? Debe haber disposición para recibirlo. Zaqueo la tenía. Bueno, si él tuvo, Pero si la persona no tuvo lo disposición para que posara en su casa, ¿no? Porque él no se subió al árbol diciendo: uy, voy a llamar la atención de él para que vaya a mi casa. No. Eso no lo hubo. No, estamos hablando del término conocer. Entonces, ¿queremos conocer al Señor? ¿Listo? ¿Quiere conocerlo? Se lo presento. Allá usted si lo recibe o no. Okay. Pero Jesús sí está diciendo: me quiere conocer, listo, voy a tu casa. Okay. Eso pasa en nuestra vida de nosotros. Entonces cambio el que me dijiste y pongo eso. Uy, no. Joana, ¿cómo ya te di la palabra? Déjale la palabra. Dejamos ¿cómo dejaríamos este punto? Pues porque el ligamiento también, uno también permite que posen uno, ¿no? Pero no sabe cómo lo pegaría. Hay que estar dispuestos para recibirlo. Jesús posa donde hay disposición, ¿una cosa? Jesús posa que no. Yo puedo tener la intención, pero si en verdad no me hizo, pues no pasa nada. En donde no quieres. Claro,
importante eso. ¿Habían más personas que querían ver a Jesús? Sí, claro. Pero ¿por qué Saqueo sí dijo voy a posar en donde este hombre? Que se esforzó más. Saqueo no La quiso. intención de su corazón. Exacto, más que el esfuerzo, además porque no sabemos si otro le tocó arrastrado, fue eso, ¿no? Hay una parte importante en este texto, una parte importante en ese texto. Jesús posa. ¿Cómo fue que vimos? Jesús posa ¿dónde qué? En los que se disponen. Donde hay disposición. Ok. Muy bien. Domaina. Pues para mí la enseñanza también está en que Jesús está ahí, está disponible, ¿sí? Para todo aquel que quiera buscar. Entonces Él lo recibe como la, o sea, sin importar quién sea, Él lo recibe. Él no hace excepción de personas. Okay. Él debería haber hecho excepción de personas con Saqueo. Sí. ¿Por qué? Porque era un publicano. Sí, muy bien. Entonces, Jesús es salvación a los pecadores. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguno más? Diría que Jesús rescata lo perdido. Jesús rescata lo perdido, claro. Muy bien. Él ha venido a rescatar a lo perdido. Ok, entonces vamos a hacernos con Jennifer. Pues es que a mí me gustó la frase que hicimos hace 8 días con ellas. Era la salvación llega a los perdidos que se gozan en Jesús. Nos fijamos en el se gozan en Jesús porque en esta versión justamente dice y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Entonces ahí hablamos que las versiones cambian en decir feliz y gozarse. Ese es el 6. El 6. Entonces en una versión decía se goza y en otra versión decía feliz. Muy bien. Listo. Entonces vamos juntémonos otra vez con las personas que estábamos hace 8 días, por favor. ¿Sí? Aquí estoy. ¿Quién no estaba hace 8 días? Raúl. 1, 2, 3. Listo. Leo, ¿con quién eres? ¿Con Omaire y con quién más? ¿Y con quién más? ¿Solo con ella? Listo, Edith, por favor, hazte con Joana y Laura, hazte aquí con ellos, por favor. ¿Yo con Joana? Sí, sí, sí. Asústese. ¿Has hecho ellas también? No, ¿Quién más no estuvo? Raúl. Raúl. Y Milen no estuviste. Ok. Angie, ¿tú con quién estabas? ¿Con Joana? ¿Con Nora y con quién más? Y Ana María. Ok. Marce, ¿con quién estabas? Con Edwin y con Álvaro. ¿Con Edwin y Álvaro? Ok, listo. Y Raúl, habla de los 4 con Angie, por favor. O sea, los 3 con Angie. ¿Somos los 4? Angie, hace con Raúl, con Mayerly y con Diego. Salte, por favor. Y Steven, y Daniel y Aura. No, ustedes dos con ellos. O sea, aquí, quédate ya. O primero se va un poquito ahí en la acá. No, acá, miren. en la pantalla. Ok. Tengo los dedos un poco. ¿Sí se espera? ¿El de acá? Bueno, muy bien. Entonces, como ya hicimos el ejercicio acerca de la preparación del tema, ¿cierto? Pero ahí hay cositas que nosotros debemos poner en práctica. Entonces, por ejemplo, ¿todos participaron en el grupo? ¿Sí? Es importante que cuando yo preparo el tema, yo comience a trabajar el suprimir mi manera de hablar. Entonces yo permita que los demás hablen. Si yo comienzo como a tratar de dominar el tema, pues voy a resultar preparándolo yo. ¿Sí? Y los demás tal vez pues por respeto pues no dicen nada, bueno sí, sino que la idea es que entre todos interactuemos. ¿Sí? Interactuar es diferente a pelear. No, eso no dice ahí, no. Hay que ser fieles al texto y el mismo texto nos va permitiendo encontrar cosas. ¿Sí?
Si hay una persona que comienza a dominar, entonces esa persona, cuando usted, digamos, yo estoy preparando con mi compañera el trabajo, la enseñanza para el siguiente grupo, y ella en el grupo es la que habla y habla y habla y habla y habla, entonces para llevar la enseñanza esa es la que no debe hablar. Porque no va a dejar hablar a los demás, ¿sí? Obviamente no siempre, porque ¿qué tiene que aprender? A permitirle a los demás que encuentren eso, ¿no? Entonces, hasta nosotros encontrando el tema vamos a comenzar a ejercer ese punto de preguntar, ¿de acuerdo? A veces cuesta verse uno mismo, a mí me cuesta verme a mí mismo que estoy hablando mucho, entonces necesito también ese compañero que diga, sí, que permita que como que venga, bájele al tema porque pues, hay que dejar que la gente descubra la enseñanza. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces el trabajo que debíamos hacer como taller, como que fuera, encontrar los aspectos importantes que nos daban luz de la enseñanza, ¿no? Entonces vamos a comenzar aquí por el grupo de Leonardo. Leonardo, cuéntanos. Pues nosotros ponimos versículo por versículo, ¿sí? Y fuimos sacando las cualidades y lo que iba pasando de acuerdo al tema. Entonces nosotros separamos 3 versículos, que fue el versículo 6, el 9 y el 10. Ajá. Entonces, versículo 6, 9 y 10. Lo separaron para extraer algo importante que vieron allí. Sí, señor. Ok. Entonces en el 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces vemos como habíamos hablado de nosotros, todos opinamos y es como el gozo de uno cuando lo conoce, ¿no? Porque pues no lo conocía sino al verlo, como al ver al Señor, porque pues todavía no lo conocía, solamente lo había visto. Entonces como ese gozo que uno puede experimentar pues, cuando uno le presentan al Señor. Entonces pues escogimos ese. O sea, ahí ¿qué es lo importante? El gozo. El gozo, sí. Ok. Bien. ¿Qué más? El 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces lo escogimos también porque no es solamente por obras, sino es por la fe. Entonces vemos que, pues, que Saqueo tenía muchas riquezas y muchas cosas, él decía que libara a la gente que el doble se había de fallar, pero el Señor dice que, o sea, más que todo el Señor no ve eso, sino la fe que ha tenido él. ¿Y por qué tú dices que vio fe? Porque él ¿Qué te indica ahí? Porque vemos en los versículos anteriores que él como que lo reconoce y le dice que él le ayudará a los pobres y que si él ha robado a alguno, pues él le devolverá 4 veces lo que le ha robado. Entonces como que reconoció la condición de él y tuvo fe pues en el Señor. ¿Hay algún otro elemento que te indique ahí que tuvo fe? ¿Cómo lo ves? ¿Y por qué que diga que es hijo de Abraham indica que tuvo fe? Porque Abraham es el padre de la fe. ¿Sí Abraham es el padre de la fe? Yo tengo un padre. Padre Abraham. Padre Abraham tiene muchos hijos. ¿Sí? ¿Por qué, Raúl? Bueno, como tal, nosotros veíamos no tanto el padre de la fe, sino la promesa que se hizo a Abraham, pues que a través de su simiente iba a venir el Mesías. Sí. Y al decir que es un verdadero hijo de Abraham, quiere decir que en verdad cree en la salvación en el Cristo. Muy bien. ¿Y habrá algún texto que Jesús, donde muestre que Jesús enseñó eso? No, en este no, pero ¿habrá otro? Sí, ¿cierto? Leamos Juan 8. Versículo número 39. Alguien que lo lea, por favor, fuerte. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo de él? El 40. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios.
Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Muy bien. Entonces, muy bien, Laura. ¿Qué es lo importante ahí? ¿Qué palabra entonces es importante? Bueno, palabra no, sino que les dijo que era un ¿qué? Hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Listo, muy bien, Leonardo, y muy bien, Raúl. Ese es un detallito que es muy importante en el texto. Si los demás grupos lo hallaron, bien. Vaya a decir, ellos ya lo dijeron. No, tranquilo, no se trata de chiviar el dato, ¿no? No me preocupe. Sino que si entre todos lo encontraron, muy bien, porque están comenzando a, bueno, comenzando no, o se están dando cuenta de que están identificando puntos que cuando uno va a enseñar son importantes. Dese cuenta, para cuando usted vaya a realizar esta enseñanza, ya tiene una referencia en otro evangelio para ir a mostrar lo que Jesús dijo acerca de él. ¿Sí? Entonces ya va formando una enseñanza y una predicación, y lo que estamos logrando es una predicación buena, porque estamos siendo ceñidos, juiciosos, fieles, finos al sacar las enseñanzas de la palabra. No comenzar a, bueno, yo creería que lo que pasa es que aquí dijo que tal vez a lo mejor, quién sabe. No, sino que diga, mire lo que dice ahí, y la persona va a comenzar, ¿qué? A descubrir. Por ejemplo, una persona en un grupo al leer eso de hijo de Abraham, ¿qué diría? ¿Quién es Abraham? ¿Sí? O podría decir, Abraham el que partió el mar en dos, ¿cierto? ¿Se ha visto que a veces salen con cosas así? Abraham el del arca. El de la vara, ¿cierto? Abraham el que bautizó a Jesús, ¿cierto? O podría decir, o sea que entre Abraham y esta gente no hay mucho tiempo y Moisés vino después. Entonces no habría que explicarse. Pero lo importante aquí, ¿qué es? ¿Quién es Abraham? Entonces uno iría al punto, independiente de que sea antes o después. Lo más importante en este texto sería mostrar que Abraham fue el que tuvo fe. Digamos, en la versión que leyó Raúl, lo importante que está dando a entender es que él obedecería la verdad. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy la verdad. Entonces, por lo menos con la versión de la de Valera también dice verdad. Así, verdad. Podríamos ir al otro texto que está atrásito en Juan 8:31, que dice, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos si permanecen en mis palabras y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces allí comienza, ya tendríamos dos textos para enriquecer la enseñanza. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿qué más? Y el 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí. Entonces, pues de ahí extraímos que el Señor ha venido por lo perdido, no ha venido por lo... Pues hay un versículo que dice que Él ha venido a sanar al enfermo, que está sano. Entonces, ¿cuál sería ahí el elemento importante? Que en el importante habíamos dicho que ha venido a los perdidos. ¿Perdidos? Sí. ¿O venir a perdidos? Venir al perdido. Venir al perdido, ok. Bueno, muy bien. Listo. Siguiente grupo, Edwin. Sí. Adelante. Nosotros hicimos pues como de cada versículo sacamos palabras importantes de cada versículo. De cada versículo sacaron palabras importantes. Perdónenme que repita tanto, pero es para el audio. Sí. Entonces, ¿las voy nombrando rápidamente? Sí, tú me vas diciendo y vamos a ir trabajando. Bueno, del primero colocamos pasar por la ciudad, del 1. ¿Por qué? Porque es importante el pasar por la ciudad. Bueno, por el hecho de que bueno, es que tengo muchas cosas en cuanto a hechos históricos, bueno, eso no importa, pero, o de pronto sí importaría, pero
No, sí, en cuanto históricos, claro, pues lo vieron pasar, sí, que tiene que haber testigo. Lucas está siendo testigo de que lo vio pasar, ¿cierto? Que es el que está contando, bueno, como tal testigo no, está contando que pasó por ahí, sí, que efectivamente pasó por ahí, ¿listo? ¿Y por cuál ciudad pasó? Por Jericó. Muy bien. Entonces, sí, Lucas tiene un detalle que está identificando él. Es muy explícito. Que él es, ¿por qué? ¿Él qué quiere demostrar? Que es cierto, que es ciertísimo. Lucas, por ejemplo, el propósito de Juan, él lo escribe clarito, ¿no? Y estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Lucas, ¿qué le está diciendo a Teófilo? Para que lo que nos han contado que ha sido ciertísimo entre nosotros, veamos qué es y conozcamos la verdad. Entonces, él por eso está marcando históricamente. Esa es la enseñanza. Entonces, sí, es importante que él diga, mire, pasó por Jericó. Entonces, en una persona hay un grupo, uno le dice, ¿Jericó existe? Sí. Ah, bueno, entonces no está inventando por las ciudades viene de Narnia. No. Pasó por Jericó. Y es un dato histórico, es importante. Mas no es el foco de la enseñanza. Es algo para... Muy bien. Una cosa adicional para complementar. También le pusimos a decir porque cuando Jesús pasaba por la ciudad no hay pasaba casual y pasó de largo, sino siempre que pasaba por la ciudad pasaba algo. ¿Sí? Siempre había algo importante que pasaba por ahí. Entonces también por eso lo trajimos a colación por él. Siempre que él pasaba había algo bueno ahí cuando él pasaba por esa ciudad. O sea, el maestro de Galilea está pasando. Muy bien. Listo. ¿Qué más, Sergio? El segundo... El segundo, colocamos saqueo, publicano y rico. Ok, entonces, ¿por qué la palabra saqueo es importante? Porque es el nombre de esa persona. ¿Y qué indica ese nombre? ¿Qué indica el nombre? ¿Cómo Sí. ¿Cómo así no se entiende? O sea, ¿por qué es importante saqueo? Porque se está repitiendo. ¿Qué pasaría si no? O sea, para nosotros porque fue importante sacarle la palabra Sí, saqueo, eso es. porque, o sea, es el personaje el cual llegó a Jesús, ¿no? O sea, okay. de todos, dicen, más abajo dice la multitud, pero la multitud no menciona a nadie sino a saqueo, como tal. Perfecto, entonces, una pregunta que uno haría de observación en un grupo. ¿Cuál es el nombre del...? ¿Cómo se llamaba? El que se llama Bajito. ¿Cuál era el nombre? ¿En la casa de quién posó Jesús? ¿O cómo se llamaba publicando con el cual habló Jesús? Exacto, muy bien. Muy bien, eso, o sea, algo que apunte que, y súper eso que estás diciendo, había una multitud, pero hubo uno, y se llamó saqueo. Ese solo dato ya nos está dando a entender que puede haber multitud, pero hay uno que hace historia. Sí. Miren, Que era el jefe. muy bien. Listo, entonces, díctame otra vez las palabras. Saqueo. Saqueo, publicano y rico. Y muy rico. ¿Por qué es importante muy rico? Por favor, escuchemos con atención a todos. Porque más adelante en el versículo 7, bueno, nos vamos a adelantar un poco ese versículo, al 8, de cuando él hace dos acciones, que él dice que le va a dar la mitad de lo que tiene a los pobres y que adicional pues va a dar lo que haya cobrado de más, pues va a dar 4 veces a lo que esa persona cobró. Entonces, el que sea tan, no sé, que note que sea muy rico, o sea, rico puede ser cualquiera, pero ese que sea muy rico denota que tiene mucho más de lo que pudo haber tenido otro, y que esa condición de riqueza en ese momento la pudo tomar por menos, ¿sí? Porque se está despojando de lo que para él era muy importante, lo que nota ahí que era muy rico, porque aparte de ser cobrado impuestos, no cobraba impuestos, no iba a ser un pobre que iba a estar por ahí, sino era algo que se iba a sacar a tener claro. Ok, muy bien. Listo, continuemos. Muy rico. Es que todo como concuerda, pero pues de versículos y versículos. Dale. Seguimos con el 3. Vimos ver Jesús Ver quién era Jesús. Ver quién era Jesús. Bueno, sí. Ver quién era Jesús, también pequeño, sí. O bajo. Sí.
Listo, entonces vamos en saqueo, publicano, muy rico, ver quién era Jesús, vago. De saqueo. Yo agregué multitud. De pronto mis compañeras, esto se lo digo, pero no. ¿Qué más? ¿Qué más? Multitud, yo agregué multitud. Multitud, ok. Sí, porque habla de que en medio de tanta gente. Sí, porque creamos el día, entonces me Listo. Listo, de ahí explicamos el poco. No, sigamos. Listo, cuarto, ¿sí? Corrió, subió, Corrió, subió. Corrió, subió, a un árbol. Porque es que hablábamos de que... No, pues la palabra completa es un árbol, pero pues... De que bueno, sí, la palabra que habla ahí de que corrió, sí, porque él hubiera podido subir con calma al árbol, tranquilamente, fuera así como fuera cualquiera, y ya cuando subiese, pues ya eso ya había pasado hace rato, pero esa disposición de que corrió y subió rápido al árbol para alcanzarlo a ver, a pesar de que era bajito. Como tal, lo que nos muestra es una actitud que tuvo él, ¿no? Sí. De llegar y correr y subir y mirar, ¿sí? Y mirar, o sea, como la intención que tenía de sí verlo, ¿sí? Decimos dos cosas, dijimos dos cosas. O que tenía muchas ganas de verlo o que era muy chismoso. Ok. Sigamos. Cinco, listo. Jesús miró a Saqueo. ¿Esa es una palabra? Jesús miró a Saqueo. Ok. O sea, se dio cuenta dónde estaba, no sé si. O mirar. ¿Sí? De prisa. Y posar. Ajá. Del 6. El prisa era en el 6. No, el 6. Sigamos, ¿qué más? 6, bueno, el de 6. Gozoso. Sí. Y bajó a prisa. Listo. Y dices, yo ¿quién era para dejar esta manera? El 7. Pecador. Murmurar. Y murmurar. Sí. Del 8 concluimos en despojar. ¿Cuál? Ah. Sirve porque dio todo. Se despojó del 8, podemos decir. Despojar, y es que aquí en la versión que yo tengo hablaba de... Pero Saqueo dijo resueltamente al Sí, Señor, resulta. y en los demás dice le dijo al Señor, ¿Y por qué es importante esa palabra? por la actitud con la cual se les está hablando a él. No está hablando de como hablan normal, sino con la disposición de actitud con la cual se está dirigiendo a él. ¿Qué significa resueltamente? Con seguridad. Concretamente, sí. Con determinación, con Sí, coraje, sí, con sí. toda disposición. Firme. Estamos unidos. ¿Es algo? Listo, el 9. Salvación, Abraham. Salvación. O hijo de Abraham. Salvación y de ahora. Y también venía el perdido. Salvación, hijo de Abraham. Y perdidos, o venir a los perdidos. Ok. Y no, desde el 10 como Buscar y salvar. Gracias, muchachos. ¿Listo? Buscar el 10. Salvar. Buscar y salvar. El siguiente, sí, el 10. Listo. Voy a seguir acá. Sí, no nos dejan hablar. Y es que nos hace falta. Ok, muy bien, Angie. Cuéntanos. ¿Qué encontraron? Tenemos como las palabras gozo, salvación, perdidos. Momento. No quería sacar ahorita el arranque. Gozo, salvación. Perdidos ¿Cuántos? y arrepentimiento. Y arrepentimiento.
Esos fueron digamos, lo importante que encontraron. ¿Sí? Bien, ok. ¿Por qué el de arrepentimiento es importante, Angie? Pues porque aquí en el 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se le devuelvo cuadruplicado. Ok, bien. Entonces ahí quiere decir que Zaqueo se arrepintió, o sea, estaba cambiando. Estaba cambiando. ¿Y cómo sabemos que él estaba cambiando? Porque se dio cuenta que, pues, sí, que había hecho mal, o sea, que ¿Y él antes no daba nada a los pobres? ¿No? ¿Cómo sabes que no? porque aquí dice que le daban los pobres, que le iba a dar a los pobres. Que ahora sí le iba a dar. Ok, ¿y qué era antes? ¿O qué era en ese momento él? ¿Cuál era su cargo? ¿Y los publicanos normalmente le daban a un pobre? No. Eso es importante porque, digamos, uno le puede hablar a las personas, hay arrepentimiento. Entonces las personas van a pensar, entonces dale al pobre arrepentimiento. Entonces hay que explicarle por qué en él, por qué en esa persona es importante el arrepentimiento. Entonces ahí es donde uno comenzaría a hablar de lo que estaban diciendo, que era Zaqueo, que era publicano, que era muy rico, ¿cierto? Pero eso que escribió Angie, muy bien, porque dice, sí, es que él está diciendo que se va a despojar, pero eso cobra más fuerza cuando explico quién era él. Si no explico primero quién era él, cuando explique que él se despojó, pues un gato más que se despojó de algo. Bien. Pues me acordé ahí que podíamos hacer un paralelo con ese versículo cuando Jesús le dice, deja todo lo que tienes, y él se pone triste, otra persona no. Y al sí no le menciona el nombre ni nada importante porque él no se despojó como Zaqueo. Qué buena esa acotación, ¿por qué? Precisamente eso está en el versículo 18 del capítulo 18. Si nosotros hemos venido haciendo una enseñanza secuencial de Lucas, ya la persona tiene un texto bíblico donde vio que alguien no se quiso despojar de ello. Y entonces ahora ver la diferencia con Zaqueo. Entonces muy bien, Jessica. Claro, ese sería uno podría decirle, recuerda que hace un tiempo estudiábamos en Lucas 18:18 la actitud del joven rico. ¿Y quién era el joven rico? Y comienza el mismo, mira cómo dice Lucas, cómo escribe en el 18. Un hombre principal. ¿Qué significa que era principal? Otra versión para que nos ayude. Un líder religioso. Un líder religioso. ¿Cómo dice la tuya, Marcela? ¿De qué versículo es? 18. Cierto hombre importante. Importante, Raúl. También dice líder religioso. Líder religioso. Ok, claro. Que nos está mostrando que era un principal entre quién? Entre los judíos en cuanto a la enseñanza del judaísmo. Por eso el Señor Jesucristo le dice en el 20, los mandamientos sabes. No alterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque el hombre llegó y le dice a Jesús en el 18, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, él la tiene clara. ¿Qué está buscando él? La vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, haz esto. Raro porque el Señor no le dice primero, ama al Señor tu Dios, sino que le está diciendo esto, ¿no? Dios conoce el corazón de la gente. Entonces le dice, esto lo cumplo. Y luego, ¿qué le dice? Bueno, entrega todo. Las riquezas que se pone triste. Dime, si uno ya ha dado esa enseñanza y luego llega a Zaqueo, pues la persona que está recibiendo la enseñanza, ¿qué hace? Ay, claro, yo no quiero ser el joven rico, yo quiero ser Zaqueo. ¿Quién se veía más justo? ¿Zaqueo o el joven rico? El joven rico se veía más justo, ¿cierto? Pero al momento de la verdad delante de Jesús, ¿cuál fue el que recibió el reino de los cielos? Zaqueo. Miren cómo termina Jesús diciéndole a Zaqueo en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué está hablando en cuanto a la salvación? Pues ir a entrar al reino de los cielos, o sea, lo que el otro estaba buscando.
la vida eterna. Es muy bonito este texto y con el ejercicio que está haciendo Jennifer de compararlo, ¿no? De hacer un contraste. Bueno, muy bien. Muy bien Angie. Muy bien por la explicación. Perfecto. Bueno. Steven. Bueno, nosotros también escogimos las palabras o como si frases, textos. ¿Pero qué? De cada versículo. Ok, ¿pero qué? ¿Qué escogieron? Ya te ves. No, o sea, lo importante, lo menos relevante. Las palabras claves. Palabras claves. Bueno, es bueno encontrar las palabras claves, pero recuerden que la tarea era encontrar lo más relevante. Las palabras claves son relevantes, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, al buscar palabras claves puede uno terminar citando todo un versículo, ¿no? ¿Quién era Jesús bajo de estatura, muy glorioso, subió al árbol sicomoro? ¿Sí? Perdón, lo que dice Steven es, cuando hablamos de la palabra clave, relevante, es de que, ¿qué nos trae a nuestra vida de fe? Claro, no, perfecto. Adelante. Del 1 escogimos pasando. Pasando. ¿Por qué es importante la palabra pasando? Porque Jesús iba pasando por ahí, ¿cierto? Entonces, pues porque era importante que sepamos los del grupo que él estaba haciendo algo, o sea, que pasaba por un lugar, ¿no? Ok. Y el 2 es jefe de los publicanos. Jefe. ¿Jefe o jefe de los publicanos? Sí, pero, ¿Y por qué es importante eso? porque no era un publicano, sino era jefe. ¿Y eso qué te indica? Pues que es como más importante, ¿no? Es como con más mando, creo. Muy bien. Y el 3 está multitud. Multitud. El 4 es camino. ¿Camino? ¿O caminó? Camino. Ok. Es que vimos otra versión. La versión de... Aquí es el 4. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Ah, ok, entonces camino. Okay. Listo, 5. Él conoce a todos, porque el 5 dice, cuando Jesús pasó y miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Y Saqueo le dijo, va. Cuando Jesús pasó y miró a Saqueo, lo llamó por su nombre Saqueo. Le dijo, va, enseguida debo hospedarme en tu casa. Eso dice el verso. Entonces, el 5 decimos que conoce a todos porque él mencionó el nombre de Saqueo. Entonces, que Jesús conoce a todos. ¿Y cuál es la parte importante ahí? Pues que nos conoce. Pero ¿cuál sería el texto? Pues aquí pusimos conocer. ¿Lo encontraban en otra versión, la palabra conocer? No, nosotros. Entonces voy a poner llamó por su nombre. ¿Listo? Cuando nosotros estamos preparando un tema, y es importante que nosotros no le demos, o sea, que nos reprimamos de nosotros colocar lo que nosotros podamos llegar a entender.
a deducir, sino entre más fieles seamos a lo que dice allí, entonces ahí sí vamos a poder escaparnos de malinterpretar o de mal usar lo que está diciendo allí, ¿sí? Va a haber un momento en el cual en el taller vamos a ver en donde yo ya pongo mi vivencia, porque es necesario. Yo no voy a hacer un rol que recita la Biblia. La Biblia dice que no debe haber una vivencia, ¿cierto? Eso tiene que ocurrir, pero no hemos llegado a ese punto. En este punto lo que estamos haciendo es un ejercicio, y aquí estamos haciendo un brochazo, porque ya a partir de la siguiente clase iniciamos con el punto detallado para un texto, ¿sí? Digamos, para hoy en noche ustedes traer un texto nuevo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esos textos. Listo, entonces llamó por su nombre, ¿qué más? El 6 es obedeció gozoso. Obedeció gozoso. 7, multitud, dice, murmuraban. Murmuraban, ok. 8 era a devolver y arrepentimiento. Bueno, ahí hay una otra pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que es arrepentimiento? Porque él iba a devolverlo. Entonces, por ejemplo, acá también hay una palabra que se dedujo, ¿no? Ah, él está arrepintiéndose, pero no es una palabra que esté ahí mismo en el texto, ¿no? Entonces es importante esa palabra, devolver. Él devolvió, es la acción que está mostrando de que, o sea, el cambio, ¿no? Arrepentimiento es cambiar de actitud. Un publicano no está devolviendo dinero, está quitando dinero. Entonces él devolvió, ¿sí? Entonces, bien por esa palabra. Listo, ¿qué más? El 9 es fe y salvación. ¿Dónde está fe ahí? Lo de Abraham. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo. ¿Por lo que dijo quién? Muy bien. Vamos. Listo. Fe y salvación. Listo, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Si nos damos cuenta, hay, digamos que hubo dos grupos, miren que hubo dos variantes, ¿no? Dos grupos que hicieron algo, ¿cierto? Y dos grupos que hicieron algo. Hay unos que le dieron clic y achicaron, otros que dieron clic. Muy bien. Eso no significa que hayan visto, que unos hayan sido, digamos, no sé, o sea, no significa que este sea mejor que este, porque puede que ellos no hayan visto algo de acá. O puede que ellos hayan sintetizado más que los de acá. No significa que estos hayan visto algo más que ellos. Pero puede ser que hubo cosas que los conmovió más que a ellos. ¿Sí? Y lo mismo puede ocurrir, entonces no podemos decir, de nosotros estuvo mejor. No. Simplemente es el ejercicio que cada uno hacemos en la casa. ¿De acuerdo? Entonces, observaciones. Cuando nosotros tenemos una palabra y de pronto la palabra se comienza a repetir, esa palabra ya a mí me da, o una frase, ya eso me va indicando. No se van a dejar coartar de eso. Por ejemplo, recuerdo que una vez alguien llevó una enseñanza y decía muchas veces, y fue. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? No, queremos ir. No. ¿Sí? Lo que puede que una palabra se repita, por ejemplo, no, ¿cuál es la enseñanza de aquí? Jesús. ¿Y por qué? No, porque ahí dice Jesús como 4 veces. No. Pero el hecho de que se repita, la puedo tener ahí como para que vea qué es lo que me está indicando. ¿De acuerdo? Entonces, hoy ya hicimos un ejercicio de esto. Ahora en su casa, para hoy en 8 días, va a traer la palabra no estamos viendo todas palabras claves ni importantes, pero si es una palabra, pues no importa.
lo que a usted más, la frase, pero que la frase no sea el versículo, la frase que más a usted lo conmueve en cada versículo, o puede que sea solo una palabra, ¿sí? Por ejemplo, a mí en lo personal, en el versículo 9, lo que más me marca, lo que más me enseña es la palabra hijo de Abraham, la frase hijo de Abraham. Eso para mí es lo más importante en ese texto, ¿sí? Como para otro puede ser que sea la salvación a esta casa, ¿sí? Puede ser. No sé. Porque tiene una pregunta. Yo tengo una duda, pastor. Señor. Según el ejercicio, cuando se nos colocó de que sacáramos la palabra más relevante, no sé si lo hicimos mal o pues estamos aprendiendo, pues no quería que nos fuéramos sin hacer el comentario. Nosotros sacamos las siguientes palabras como nos explicó nuestro compañero. Entonces cuando hablamos de pasando, ¿sí? Todo lo trajimos a la enseñanza de la vida de fe de ahorita. Sí, nos estamos respaldando la palabra, pero lo que vamos a es ir a predicar. Entonces no sé si está mal y tú me lo corriges si está mal. Nosotros vamos a hacer un resumido rápido. No, porque necesito avanzar más. Ya pasó la oportunidad, Steven, ya. Y era el momento en donde ustedes intervenían así como los demás grupos. No, es que no nos dejó intervenir, porque como se cortó con él y ya. Ah, bueno, entonces la próxima nos ok. O sea, queda en continuación. Sí. Okay. A ver acá. Sí, porque sí. Como es que ya hice otro texto, ¿no? ¿Por qué no? Listo. Entonces, van a identificar lo que más los corta en... ¿Me entienden cuando digo cortar? Sí. O sea, que la palabra la palabra los impacte, ¿sí? Lo que más la palabra los impacte. Entonces, lo que más lo conmueva, lo que más lo confronte, lo que más le llame la atención para la enseñanza. De este mismo. De Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. ¿Por versículo o de todo completo? Por versículo, ¿de acuerdo? Y luego de que haya mirado cada texto, ¿qué va a hacer? Van a coger, por favor, entonces, sacaron, digamos, lo más importante del versículo 1, lo más importante del versículo 2, lo más importante del versículo 3, lo más importante, bueno, de todos hasta llegar al 10, ¿cierto? Y van a mirar qué es lo que tienen en común, qué es lo que los ata, qué es lo que los amarra, qué es lo que lo une, porque debe haber algo que los enlace, ¿sí? Eso que nos va a ayudar a nosotros a comprender de un texto, que hay un solo propósito. Porque, por ejemplo, imagínense que yo me ponga a hablar, voy a exagerar, ¿no? En un grupo de 40 minutos, y yo me ponga a hablar de por qué es importante Jericó. No, y entonces Jericó, imagínense que fue cuando Josué llegó allá y comenzó a hacer de las suyas, Dios lo respaldó, etc. Saqueo. El nombre de saqueo significa, y luego hablar de que era un publicano. Mire, vamos a ver en los textos bíblicos qué era un publicano. Ahí ya voy en media hora. ¿De acuerdo? Y de pronto la persona cuando termine el grupo, ¿qué aprendimos hoy? No, que Jericó era una ciudad, que un publicano era, pero y la enseñanza. Entonces recuerden que uno de los puntos de encontrar el propósito de la enseñanza a dar. Ya hicimos este ejercicio. Hicimos este otro de como sacar la síntesis de todo lo que vieron. Miren que en lo que cada uno dijo hay una acción. Dejar, recibir, llevar, buscar, creer, disponer y gozarse. ¿Sí? Quiere decir que en esta enseñanza, bueno, en toda enseñanza debe haber un verbo, una acción, una palabra que envía a ejecutar, una palabra que haga mover. ¿Sí? Listo, esa es la tarea para vivir en 8. ¿De acuerdo? Esa es la tarea. Y segundo, miren el histórico de los temas que vienen atrás, desde el capítulo 18. Por ejemplo, desde el capítulo 18, versículo 1. Ahí vienen los trozos de la palabra, digamos, del versículo 1 al 8,
del versículo 1 al 8 habla de la viuda y el juez injusto, del 9 al 14 habla del fariseo y el publicano, luego habla de los niños, luego del joven rico, luego Jesús anuncia su muerte y luego el ciego de Jericó, de Bartimeo. Cuando ya hayan sacado esto, ¿de acuerdo? Miren si las otras enseñanzas no van a ser el mismo ejercicio de versículo por versículo, sino simplemente si la enseñanza tiene algo que ver con lo que hay acá. Ya, por ejemplo, Jennifer evidenció una, la del joven rico. ¿Tiene que ver algo? Claro. Claro, aunque es opuesto, o sea, opuesto en cuanto a la actitud de las personas, tiene que ver con lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué es. ¿Por qué? Cuando yo estoy narrando algo, recuerden que Lucas dijo, he querido hacerlo puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros en la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Quiere decir que Lucas está escribiendo por orden porque también hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Quiere decir que incluso el orden tiene un propósito. Él como escritor tenía un propósito. O sea, no es en vano que cuando uno lee un libro, así no sé, o sea, un libro de literatura, el escritor, el autor tiene un orden definido porque nos está llevando a algo, ¿sí? Bueno, a uno desde pequeño le enseñan que todo texto tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿sí? Creo que ahora hay más partes, pero resumidamente es así. Un inicio, un nudo y un desenlace. Ya, se acabó la historia. Entonces, pues para que uno lo lleven al nudo, primero tiene que haber un inicio y después del nudo, pues tiene que haber un desenlace, si no se queda uno ahí atado, ¿no? ¿Qué es lo que Lucas está mostrando en el capítulo 18 y a qué nos va a llevar en el 19? Eso son preguntas que pues no vamos a profundizar en esta clase ni en la otra, sino a medida que vayamos corriendo ya en el taller detalladamente con cada tema que vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo, ¿sí? Pero por lo pronto esto era lo que les dije que en las primeras 4 clases íbamos a ver así como rápido, para que entendamos cuál es el producto a grosso modo que vamos a lograr al final, ¿sí? Pero creo que con los ejercicios que hemos venido haciendo ya hemos visto el producto que vamos a lograr, y es lograr encontrar el propósito del Espíritu Santo, enseñar de una mejor manera, más sencillo, y enseñar solo a partir de la Biblia, intentando ser puntuales con la enseñanza, ¿sí? Entonces, gracias por su tiempo, gracias por su perseverancia, no paren de estudiar, recuerden que esto es un taller, entonces por favor no haga que en su casa, pero no nos dijo que había que hacer, no, usted siga ejerciendo, si tiene grupos, ejérzalo en el grupo, ¿de acuerdo? Laura, ¿tú tienes una pregunta? Profe, es tu profesor. El 18 que hay que leer. Sí, digamos de cada trozo encontrar, después de que hayan encontrado, mira, entonces, número 1, lo más importante de cada versículo, ¿sí? Luego, miran que eso importante que encontraron en cada versículo, ¿qué tienen que ver? Es decir, eso nos debe arrojar un propósito de la enseñanza. Y luego de esto, ahí sí yo miro el capítulo 18 por porciones, ¿sí? Y identificar si esas porciones tienen algo que ver con este propósito que hay, ¿sí? Si me llevan a ese mismo propósito, o son el mismo propósito, o realmente no tienen nada que ver. ¿De acuerdo?